Hola, bienvenidos a Conversaciones Sostenibles, un espacio creado por Tu Ropero, donde entrevistamos empresas y personas de la industria de la moda que incorporan prácticas sostenibles con el fin de fortalecer vínculos ambientales, económicos y sociales con diferentes comunidades. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones Sostenibles. Para los que nos conocen, Conversaciones Sostenibles es un espacio donde invitamos a personas y empresas alrededor del sistema moda con los que queremos hablar y contarles un poco más a ustedes como consumidores o empresas qué acciones podemos hacer en torno a la sostenibilidad. Hoy tengo el placer de estar acompañada de Diana Lunareja. Este episodio no se lo pueden perder. Y bueno, Diana, cuéntanos quién es Diana. Bueno, no, primero, mil gracias, por invitarme. Diana Lunareja es como me conoce a mí la gente en redes sociales. Yo soy de profesión diseñadora de vestuario, pero siempre me he dedicado a temas de comunicación y mercadeo de moda. Entonces ya llevo más o menos 12 años trabajando en el medio, trabajando en grandes empresas de moda del país, con marcas nacionales e internacionales. Y en los últimos 2 años me he dedicado ya es al tema de consultoría, acompañar marcas de diferentes tamaños en sus proyectos, ayudarlas a entender un poquito mejor su proceso de comunicación y eso muchas veces involucra también ayudarlas a entender cómo contar un poco las historias de sostenibilidad que hay detrás. Súper. Yani, y entendiendo pues esa experiencia que llevas con grandes marcas alrededor de todo esto, ¿qué fue lo que te inspiró en ese momento de tu carrera a decidir irte por el camino del sistema moda? Pues mira, yo siempre estuve apasionada por la moda desde que yo era chiquita. O sea, yo desde chiquita siempre decía que la moda era lo que me interesaba, que eso era lo que iba a terminar haciendo, dibujaba vestidos, o sea, eso siempre me llamó la atención y afortunadamente en mi casa pues me apoyaron mucho en eso. Digamos que yo igual siempre he tenido como una conciencia muy fuerte detrás de lo social, de lo político, de lo ambiental. Entonces yo creo que esa preocupación siempre estuvo presente. Cuando yo Ujú. empecé a estudiar la carrera de diseño de vestuario en la Universidad Pontificia Bolivariana, me iba para la minorista y en la minorista compraba mucho las prendas de segunda mano con las que terminaba de armar las pintas con las que presentaba mis entregas y pues incluso terminaba comprando cosas para mí. Entonces me empezó a interesar mucho este cuento de la moda de segunda y a medida que leía más al respecto, veía que para la gente había un tema relevante ahí de estar rescatando prendas que eran desechadas y que tenían un impacto ambiental positivo. Entonces esto me empezó realmente como a llamar mucho la atención. Entonces yo creo que ese fue como un camino de entrada. En algún momento, años después, estuve en Colombia Tex, Colombia Moda, y pude ver un poquito más de cerca el trabajo que se estaba haciendo, por ejemplo, en la industria denim, cómo esta Ujú. industria estaba empezando a reconocer el impacto que estaban teniendo en términos del consumo de agua, en términos también del impacto a los trabajadores que tenían que ejecutar, digamos, todos los acabados, pues como es lavandería, y cómo la industria del denim empezó como a empezar a pensar, bueno, de qué manera incorporamos otro tipo de lavados. Esta fue la época en que se inventaron los lavados con láser y Ok. empezaron como ese proceso. Entonces, digamos que yo fui tomando como más conciencia de que había una necesidad más allá de el reciclaje, que digamos a Ujú. principios de este siglo era como lo más normal que uno escuchaba el reciclaje, sino otro montón de prácticas un poquito más complejas que teníamos que empezar a incorporar en el sistema. Súper maravilloso. Diana, y ahí ya cuando entramos en un tema, eh, bueno, más a detalle al tema moda, siempre van a haber desafíos. ¿Cómo puedes definir esos grandes desafíos que has tenido durante tu carrera al tratar un tema dentro de una industria que sabemos pues, que tiene algunos impactos ambientales, también sociales y económicos en la sociedad? Pues yo pienso que el desafío más grande que yo me he encontrado es tener una postura crítica y tener una postura crítica no solamente ante las preocupaciones ambientales, sino de alguna manera ser capaz de conectar eso con preocupaciones por lo colonial, con preocupaciones por la explotación laboral, con preocupaciones por la configuración sociopolítica, por el afán capitalista de continuar creciendo. Esos puntos siempre van a ser muy controversiales en la industria. La cultura nuestra además tiene súper arraigado como un amor al empresariado que no le permite tampoco hacer críticas al respecto. Entonces yo me he encontrado pues de una manera muy directa que hay personas que chocan con esa visión y se sienten muy incómodas de que se puedan hacer esas críticas y que digamos uno como un actor del sistema esté llamando a que el sistema produzca menos, a que el sistema trabaje de una manera pues más lenta, más consciente,
tratar de pensar en el impacto no solamente en términos de crecimiento en utilidades, sino crecimiento en el bienestar. Ujú. Son discusiones realmente súper complicadas de dar y pienso pues como que el reto grande ha sido eso, poner esas cosas sobre la mesa, no solamente hacer la pedagogía suficiente para que la gente entienda por qué se cruzan estos diferentes temas, sino ayudar a las personas a tener más apertura de mente a que todo esto es susceptible de crítica y tiene que serlo a medida que nosotros cada vez estamos más al borde de una catástrofe. Totalmente de acuerdo. Diana, y bueno, y yo quiero tomar ahí un poco de ventaja de tu experiencia en torno a ese acompañamiento que haces a las marcas desde tu consultoría en cómo lograr comunicar de forma efectiva la sostenibilidad, ¿cierto? Esas acciones que se tienen dentro de una empresa, que si bien cuando hablamos de sostenibilidad hay muchas discusiones de lo social, de lo ambiental, de lo económico, como algunas marcas toman uno solo y ya dicen soy sostenible. Entonces, quiero tocar este tema para que desde tu experiencia nos cuentes cómo una marca puede comunicar de forma efectiva esas acciones de sostenibilidad. Listo, entonces nos metemos al tema que más me gusta. Yo diría que lo primero que las marcas tienen que contemplar es internamente si su cultura organizacional tiene claro lo que están haciendo. Es decir, primero que las marcas sean conscientes de dónde está el impacto sostenible y realmente qué tan grande es, porque hay marcas que están en un proceso de madurez todavía muy bajito, en donde no sé, estamos reciclando o estamos reduciendo un poco como nuestro consumo de agua o estamos trabajando con PET reciclado, o sea, un proveedor nos está entregando un insumo que tiene algún proceso y ya nosotros nos estamos pegando de ahí para decir que como que listo, ya la logramos. Entonces yo creo que las marcas tienen que ser muy conscientes en qué estado están ellos y digamos que respaldarse mucho en gente que de verdad sabe el tema, Ujú, porque no necesariamente un diseñador de formación tiene como saber estoy siendo lo más sostenible posible, lo estoy haciendo bien. Hay gente ya completamente especializada en eso que les puede decir usted en qué estado está y qué le falta. Y las marcas ujú, necesitan entender ese qué le falta. Entonces, si las comunicaciones se van a dar bien, tiene que ser porque primero internamente los actores saben que lo están haciendo bien y que entonces el equipo de mercadeo sabe dónde comunicar algo, el equipo de vitrinas sabe dónde comunicar algo, los diseñadores a medida que están haciendo las etiquetas, o sea, todas las promesas que la marca hace a sus diferentes públicos, entonces a su público interno, eh, a su junta, a sus proveedores y a su consumidor final y a las comunidades que rodean, por ejemplo, las plantas de producción. ujú. Todos esos son los stakeholders, los actores que están relacionados. A ellos hay que darles una información clara y transparente. Entonces, si internamente no entienden, ahí ya empezamos Ahí mal. ya quedamos. ¿Qué pasa? Que desde mediados, no, como más o menos desde el 2010 en adelante se empezó a hablar mucho del propósito de marca, como de Ujú, alguna manera una estrategia de mercadeo para dar con esa forma en que el modelo de negocio crea un impacto positivo o cuál es el por qué estamos haciendo las cosas. Esa es una pista súper buena para que las marcas sepan cómo comunican la sostenibilidad, por una razón muy sencilla. Si yo tengo una marca que siempre está orientada a comunicar un propósito, que puede ser, por ejemplo, la salud mental, o sea, una marca ujú, puede decir, vamos a trabajar en salud mental. Una marca puede decir, vamos a enfocarnos en destacar a Colombia y ser orgullo colombiano. Si tú ya estás construyendo en términos de comunicación y mercadeo un hilo conductor con eso, ujú. digamos que lo más lógico es que tú pienses cómo yo enmarco mis proyectos de sostenibilidad en ese mismo lenguaje, no solamente porque es más fácil para mis equipos de mercadeo y de comunicación anclarlo a las visuales que ya tenemos, al vocabulario que ya tenemos, sino que mi consumidor que ya tiene en su mente posicionado eso que nosotros hacemos, no es que esta marca siempre defiende lo colombiano, esta marca siempre Ujú. trabaja en pos de la salud mental, esta marca está a favor de las mujeres. ¿Cómo yo anclo mis proyectos de sostenibilidad a beneficiar ese propósito? Ok. Porque entonces lo puedo posicionar de una manera mucho más efectiva. No tengo que mentir, no tengo que exagerar lo que estoy haciendo, simplemente enmarcar que las inversiones que yo voy a hacer en sostenibilidad van a estar alineadas con ese propósito de marca. Súper. Y ahí me surge una pregunta en torno como a esa transparencia y trazabilidad que debemos tener desde los proveedores hasta poner nuestro producto pues como en el consumidor. Y es hasta qué punto una marca debe comunicar esas prácticas que tiene al interior antes de y después de, ¿cierto? Hasta qué punto se sale a contar, bueno, hacemos esto con los proveedores, tenemos trazabilidad de todo. Si a la final también el concepto de una comunicación de marca es vender un producto nada más. Entonces, ¿cómo puede combinar ese equilibrio
entre las acciones que hago y mi marca como tal en redes o en una página web? ¿Cómo se puede llegar a ese equilibrio? Es una muy buena pregunta. Yo creo que se relaciona mucho con lo que te estaba diciendo porque tiene que existir la postura crítica por parte de los actores que son responsables de esa comunicación. Muchas veces las primeras iniciativas de sostenibilidad dentro de una marca se dan porque personas incluso jóvenes al interior de los equipos son las que están empujando. ¿Por qué no estamos haciendo esto? ¿Por qué no estamos haciendo esto? ¿Por qué otras marcas parecidas están reciclando y nosotros no? ¿Por qué otras marcas están teniendo unos proyectos de inclusión y nosotros no, si lo podríamos estar haciendo? Entonces, muchas veces, realmente ese alma y esa conciencia viene de unos actores internos, primero que de los tomadores de decisiones que están a la cima de las empresas. Entonces, eso ya genera, digamos, un desequilibrio muy claro de quién es el que va al final decidir si lo que estamos haciendo tiene ese sentido del bien común o simplemente nos vamos a meter en una tendencia temporal. Esa parte es súper compleja. Entonces, si al interior de las empresas no existe esa conciencia, pues lo más lógico es que yo simplemente vea la sostenibilidad como una herramienta de venta, ¿cierto? Como un recurso más de mercadeo que puedo prender y apagar a mi antojo. Yo creo que es muy importante para las que realmente creen en el tema entender que la sostenibilidad, cuando tú hablas de comunicarla, tú no necesariamente estás diciendo que vas a pagar todos los otros recursos que tienes para vender tu producto, ¿cierto? Empecemos porque las marcas tienen muchos canales de comunicación y hay unos canales de comunicación que son orgánicos, hay unos canales que son pagos, hay unos canales en donde yo estoy jalando a mi cliente a que venga a mí, hay unos donde yo estoy lanzando información al público para ver quién cae y todos esos canales no tienen que estar hablando de lo mismo. Entonces, hay una ruta que yo siempre le planteo a las marcas y es, piense en la información de la sostenibilidad como piense en el embudo de conversión. Es decir, eso es como un tobogán por donde puede caer el usuario. Y hay usuarios que se van a quedar en la información más superficial, entonces van a ver una etiqueta y van a decir, esta etiqueta dice que el producto es algodón orgánico. Y ellos no saben qué significa algodón orgánico, pero han escuchado que esa palabra es algo bueno, entonces se van a quedar así. Existe el consumidor que va a cuestionar eso y va a decir, bueno, pero algodón orgánico ¿de dónde? Entonces va a mirar y va a decir, ah, pero es que esto es algodón orgánico importado, entonces hay otros impactos ambientales, o digamos que también se puede pegar de un prejuicio y decir, esto es hecho en Asia, entonces puede ser algodón orgánico, pero yo ya tengo una desconfianza natural hacia eso. Entonces son, digamos, diferentes flujos en ese funnel en donde el consumidor también se va enterando. Y así como hay consumidores que si tú les pones una imagen con un logotipo de reciclable, en un post de redes sociales, con eso quedaron tranquilos. Hay consumidores que van a ser más escépticos y te van a pedir más información. Entonces, cuando uno habla del embudo es, ¿en dónde tienes tú una información más robusta para esos actores que la quieren? Entonces, que además de que tú digas cada tanto en redes sociales voy a hablar de esto, o voy a hacer un video, o voy a poner una foto, o le voy a poner una etiqueta, ¿dónde está la página web? ¿Dónde está toda la trazabilidad de mi cadena? ¿Cierto? ¿Dónde estoy contando que yo trabajo con proveedores que también tienen buenas prácticas? ¿Dónde estoy contando la inversión que yo estoy haciendo, por ejemplo, en renovación de maquinaria para que tenga un menor gasto energético? ¿Dónde estoy contando todo el trabajo que hay de impacto social de la empresa? Son informaciones más robustas, son informaciones que ya tiene que construir es un experto en sostenibilidad, gente que sepa lo que está diciendo, respaldadas por números, certificaciones, pero son capas de información. Y el usuario toma la decisión de qué tanto se mete en ese tobogán y hasta dónde baja, pero yo tengo que garantizar que hay un fondo, que va a caer en un lugar en donde se va a encontrar ese elemento mucho más robusto, o que por lo menos va a tener la posibilidad de preguntar. Entonces, no todas las personas que están consumiendo el contenido de una marca son necesariamente los consumidores finales y ya. Te puede estar mirando la prensa, por ejemplo, y también interesarse y decir, bueno, esta gente publicó que tiene algodón orgánico, pero ¿dónde investigo yo más esto? ¿Cierto? ¿A quién le puedo yo mandar un correo electrónico y decirle, cuénteme pues esas certificaciones que usted tiene? ¿Cierto? ¿Qué actores gubernamentales también pueden recibir esa información? Entonces, de alguna manera es como hacer la tarea completa y pensar que yo haga la tarea completa no significa que yo tenga que volcar ni mis redes sociales, ni mi página de venta a estar hablando de sostenibilidad para todo el mundo. Para todos. Es tener una inteligencia de canales para que el que quiera bajar en ese funnel pueda llegar a un fondo en donde se encuentre una información más completa. Total. Y ahí tocas un punto importante, Diana, y quiero retomarlo, el tema del consumidor, ¿cierto? Desde tu experiencia, desde todo lo que sabes, has investigado, ¿qué tan importante es para un consumidor
esta comunicación de sostenibilidad hoy en día? Pues mira, yo te digo la verdad, yo soy muy pesimista con el grueso del mercado colombiano. Siento que, digamos que también quiero evitar ser tan negativa al respecto o evitar como que parezca un prejuicio, porque no es simplemente un Ujú, tema de que hay un nivel educativo bajo, sino que también el colombiano tiene otro tipo de preocupaciones en la cabeza. O sea, tenemos un país con una inequidad gigante, sí, en donde en algún momento el DANE reportó que había millones de personas que comían menos de 3 veces al día. ¿Cómo le voy ujú, a pedir a una persona que está en esas circunstancias que se esté preguntando dónde están haciendo la ropa o si la ropa tiene procesos sostenibles? O sea, la gente no se sí, pregunta eso. La ujú, gente está respondiendo a unas necesidades de supervivencia primero, entonces es completamente lógico que incluso ya cuando uno trascienda a la clase media, pues realmente esto no sea un tema de conversación usual. ujú, Hay que tener presente también otra cosa y es que además de la cultura y las conversaciones que hay en torno a nuestra cultura en donde la sostenibilidad no es una prioridad, ¿qué elementos generacionales hay para uno entender la necesidad del cliente de consumir productos sostenibles? Es decir, si tú miras la generación de los baby boomers y luego miras la generación X, por ejemplo, son personas que se criaron en un mundo muy diferente y que, totalmente. o sea, el máximo Ujú, que ellos escucharon es, bote bien la basura y recicle, ujú, y no bote agua. Y además el tema no bote agua también marcado por una exigencia económica de ahorre. de ahora. Entonces ellos tienen una perspectiva muy diferente y muchas veces les parecen exageradas como las cosas que se hacen en términos de activismo o son escépticos ante el cambio climático y Así tiene que es. ver con la generación que son. Si uno ya empieza a mirar Ujú, generaciones como los millennials y la generación Z, digamos que hay una conciencia muy distinta. En el caso, por ejemplo, de los millennials, pues hay un poquito más mayor de conciencia en el tema de moda, pero ujú, y sigue siendo muy enfocada como a tengo que comprarle unas marcas que hagan reciclado y que trabajen con unas ujú, telas certificadas, no sé qué, y no más. En la generación Z ya podemos hablar de una cosa que es la ecoansiedad, y es básicamente que su salud mental se está viendo profundamente afectada por el hecho de que ellos sienten que van a ser la última ujú, generación viva o que van a ser una generación que sufra muchísimo estas consecuencias, o sea, desplazamiento por temas climáticos, unos temas de temperatura insostenibles, ¿cierto? total. Escasez de alimentos, extinción masiva de varias especies, ¿cierto? Entonces, Ujú, la conciencia es muy muy diferente, o sea, diferente. pero al mismo tiempo, además del tema generacional, entonces uno también piensa en el estrato que están pensando, ¿cierto? La generación Z de Ujú, qué países está pensando qué cosas tan distintas y cómo abordan ellos esas preocupaciones. Entonces yo creo que ujú, las marcas que realmente quieren ser juiciosas en esto no se pueden fiar simplemente en estadísticas globales o en análisis que ujú. hacen portales de tendencias, no sé, encuestando a jóvenes europeos o a jóvenes Ujú. norteamericanos, porque eso no te va a dar una información Hay que entender suficientemente el profunda. consumidor, Hay que la entender marca. tu consumidor. Ujú, Y no solamente tu consumidor que quiere en cuanto a ocasiones de uso, en cuanto a lo que está dispuesto a pagar, sino dónde están sus ansiedades de sostenibilidad. Ni siquiera es creerse el cuento de que diga, no, si yo quisiera comprar productos más sostenibles, porque muchas ujú, veces eso no se sostiene en las prácticas de consumo reales. total. Es pensar dónde está la preocupación de esta persona y cómo me acerco. Entonces, Ujú, un ejemplo que yo le pongo mucho a las marcas en eso es, piensa en las urgencias climáticas del entorno en donde vive su cliente. No le hable de que se están ujú, derritiendo los polos, no le hable de osos polares, incluso a veces uno dice, el Amazonas le parece muy lejos, ujú, es como un concepto muy imaginario para ellos. Háblele del río que se le está secando cerquita de su casa, ¿cierto? O en el total. pueblo al que van a pasear. Háblele, por ejemplo, de las inundaciones que están afectando su ciudad y cómo eso está vinculado al problema del Ujú, cambio climático y al problema de un desecho de basuras irresponsable. O sea, como que póngale en perspectiva de sus problemáticas del día a día, realmente. Ujú, cómo estos problemas nos están afectando y entonces invierta esos esfuerzos que usted va a hacer como empresa de sostenibilidad en soluciones para el entorno en donde su cliente está. O sea, cómo estás ujú, contribuyendo tú a que esa ciudad tenga una, una oportunidad más grande de flujo de aire porque hay más árboles, de que las cuencas hídricas estén protegidas, de que haya menos basura en la calle, o sea, ujú, póngalo en un contexto realista para su consumidor, que para esa que él puede pueda ser. dimensionar Y mira que el en impacto. Colombia, digamos que en Colombia no hay tanta gente preocupada por el tema ambiental, pero sí hay una sensación muy fuerte de orgullo
con respecto a cosas como los paisajes naturales. Entonces a la gente le muestran ese tipo de cosas y la gente se enamora de que el río de los siete colores, Ujú, que el parque de reserva no sé qué. Háblele de proteger esos espacios y esa va a ser la forma de conectar. total. Me encanta. Y ahora me quiero poner en los zapatos del consumidor. Yo como consumidora, ¿cómo puedo identificar o ser parte de esa comunicación, ¿cierto? ¿Cómo leer una etiqueta? ¿Cómo entender realmente una marca cuando tiene prácticas sostenibles? ¿Cuáles pueden ser esas estrategias o tips o consejos que les podemos dar a los consumidores para que comiencen a ser parte de eso? Yo creo que lo más importante es pensar desde que tú sales de la casa a comprar, para qué vas a comprar el producto, Ujú, ¿cierto? Y digamos que eso también le va a dar a la gente una oportunidad más clara de saber qué busco en esa etiqueta. Entonces, si yo quiero una prenda para el día a día y estoy en una ciudad con una temperatura muy elevada, yo debería de pronto buscar una fibra natural, un tejido más liviano, ¿cierto? ujú, Una prenda que realmente sea fresca y que esté fabricada de una manera que yo sé que me la voy a poner, o sea, que realmente voy a utilizar el producto. Si yo lo necesito para ejercicio, entonces sí puedo elegir un sintético, ujú, revisar las costuras, también elegir marcas en las que yo ya confié alguna vez y me fue bien, entonces ujú, poder volver a ese tipo de cosas. Esa es una forma en la que lo podemos abordar. Yo creo que igual es importante pensar que disminuir el consumo es lo mejor que nosotros podemos hacer. O sea, la mejor ujú. práctica que podemos tener en realidad es preguntarnos para qué estamos haciendo la compra y en lo posible evitar hacer compras que son innecesarias. O sea, reducir nuestro Ujú, consumo está muy por encima de elegir la marca correcta. correcto, total. Bueno, y yo quiero entrar a un tema controversial, y saliéndome un poco ya del tema de comunicación, y es el tema del fast fashion. Desde tu perspectiva, desde lo que tú conoces, hemos escuchado mucho de si es necesario o no, ¿cierto? Algunos lo defienden, dicen que tiene que existir, otros dicen no, eso tiene que desaparecer, pero desde tu perspectiva, ¿cómo ves el fast fashion dentro de esta industria de moda? Bueno, yo creo que se utiliza mucho una palabra que es la democratización y yo veo un problema con eso gigante y es que nosotros en este sistema económico en el que estamos nos convencieron de que bienestar es poder comprar muchas cosas y bienestar es que cada vez más Ujú, personas puedan comprar cosas. Y eso realmente es una idea muy compleja porque si nosotros no tenemos infraestructura de salud, si nosotros no tenemos infraestructura, por ejemplo, para estudiar sin endeudarnos, ujú, ¿cierto? Si nosotros no tenemos infraestructura para tener una vivienda digna, ahí ya nosotros no tenemos bienestar, así nos convenzan de que podemos ir al centro comercial y comprar un objeto muy barato porque lo producieron de manera masiva ujú, en un país con derechos laborales aún más precarios que los nuestros. Entonces yo creo que el engaño está ahí en pensar que qué bueno que todo el mundo puede ponerse a ujú, comprar ropa en tendencia, eso no debería ser un derecho. O sea, muy ujú, bueno que todos podamos tener acceso a prendas que nos sirvan y nos hagan expresarnos bien, pero ujú, eso no debería ser a costa del derecho laboral que deben tener otras personas. O sea, ¿cómo yo puedo decir que pongo por encima mi derecho a comprarme una camisa de lentejuelas por encima del derecho de una persona que le paguen lo justo por su hora de trabajo o a que le paguen, porque hay lugares que ni siquiera están pagando ujú. todo lo que deberían estar pagando? Y desde esa perspectiva, ¿también crees que el modelo fast fashion puede lograr algunos cambios que beneficien o lleguen a un equilibrio sin dejar de existir en algún momento? Yo creo que el modelo fast fashion no va a lograr esos cambios. Los cambios Ujú, tienen que venir tanto de nuestro comportamiento como consumidores, de reducir el consumo, o sea, de alguna manera nosotros como demanda afectar la oferta y de regulaciones políticas. Entonces, un ejemplo claro es que ya se empiezan a dar regulaciones en un país como Francia, ujú, que obviamente también está haciendo una protección política y económica de su propia industria de la moda, pero ellos están asignándole unos precios más altos al producto de marcas como Shane y están generando cosas como subsidios para que la gente lleve la ropa reparada. O sea, ujú. prácticas que están orientadas a través de la influencia estatal a orientar mejor los negocios, porque los negocios no quieren regularse en eso, y Total. orientar al consumidor a estimular prácticas más responsables. Ok, súper. Nani, quiero volver acá a un tema y es desde tu carrera, desde lo que has estudiado, de todo lo que has acompañado, ¿cómo ha sido esa evolución de lo que se considera sostenible en la industria de la moda?
Pues yo creo que nuevamente es un tema generacional. Entonces en algún momento pensábamos que era recicle y cuide el agua, ya en este momento estamos viendo que ni siquiera es solamente evite generar basura, sino, por ejemplo, la palabra regenerativo se vuelve presente. Entonces, que ya los procesos tienen que estar dados es a regenerar los ecosistemas afectados. Entonces, cultivos regenerativos que tienen que ayudar a que esos ecosistemas mejoren. También pensar en esa idea básicamente de reducir el consumo, desacelerar, que eso es toda una discusión pues en el mundo de la economía, la idea de crecimiento y desaceleración de los procesos de consumo. Y yo creo que también es importante pensar ahí que ya no hablamos de prácticas sostenibles individuales, sino que hablamos de tejidos y de alguna manera sistemas. O sea, cómo a nivel de sistema yo tengo una mentalidad para que todo reduzca la cantidad de desechos, no genere desechos, vuelve y se circule en el sistema, genere la menor cantidad de desechos posibles, genere la menor cantidad de gasto en agua, de gasto energético posible. Que desde que los diseñadores piensan la prenda, están pensando la prenda para que pueda ser desensamblada y reensamblada en función de algo nuevo. Súper, súper. Bueno, Ani, para ir cerrando este espacio, quiero hacerte dos preguntas. Uno, ¿qué consejo le das y aprovechar este espacio a esas personas, consumidores, empresas que están entrando, ¿cierto? Que están dando ese paso a entender qué es la sostenibilidad en la moda. Y por otro lado, pues, ¿dónde te pueden encontrar? Esas personas que quedaron con dudas, quieren saber más acerca de estos temas como tal. Pues yo lo primero que les diría es, si son consumidores que están orientados a esto, afortunadamente en redes sociales no somos poquitos los que estamos hablando del tema. O sea, si ustedes buscan sostenibilidad en moda, se van a encontrar todo tipo de videos hablando de eso. Yo siempre le digo a la gente, casi que ponga su algoritmo a que trabaje por usted y dele like a esos videos que hablan de eso, garantice que le salga más contenido de eso, búsquelo activamente. Esa es una primera práctica. Para las empresas les diría, busquen asesoría. O sea, hagan la inversión de pagar un buen consultor especializado en el tema, una empresa que les ayude a emprender ese camino de saber cómo sus equipos de trabajo, su maquinaria, sus procesos y sus insumos pueden ir mejorando, con la conciencia de que esto no es hacerlo perfecto, sino hacerlo fluido. Esto nunca va a estar completamente terminado, entonces el que se mete en esto tiene que saber, siempre voy a estar aprendiendo. Si les interesa este tema o les interesa entender un poquito más de análisis de cultura de moda, me pueden encontrar en redes como Diana Lunareja, en todas partes me encuentran así. Hago muchos videos en Instagram y ya en TikTok también hablando de esto y allá los espero para que sigamos hablando de sostenibilidad. Súper bueno, Diana, muchísimas gracias por aceptar este espacio. Y bueno, y gracias a todas las personas que nos escuchan. Recuerde que nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales para que compartan y esto llegue a muchas más personas. Entonces, Diana, muchísimas gracias.